Las sombras de Macragge nunca habían conocido a un depredador como él. Konrad Kurz se deslizaba por los pasillos del palacio como una pesadilla hecha carne, su armadura negra como el vacío absorbiendo hasta el más mínimo destello de luz. Los servocráneos de vigilancia caían en silencio, sus circuitos fritos por manos que se movían más rápido de lo que sus sensores podían registrar. Guardias de los ultramarines yacían en charcos de su propia sangre, sus gargantas abiertas con precisión quirúrgica. El acechante nocturno había venido a enseñar una lección. Detrás de las puertas adamantinas de la sala del trono, Sanguinius esperaba. El señor del Imperium Secundus, el ángel de Baal, el más hermoso de los hijos del emperador. Sus alas blancas se extendían como un manto de pureza en un universo que había enloquecido. Pero en sus ojos dorados habitaba el mismo tormento que atormentaba a su hermano caído, la visión del futuro. Las puertas explotaron hacia adentro. Hermano. La voz de Curse era un susurro envenenado, cada palabra goteando desprecio. Su rostro pálido emergió de las sombras, sus ojos negros como pozos sin fondo, reflejando innumerables futuros sangrientos. ¿Cuánto tiempo, Sanguinius? ¿Cuánto tiempo finges que esto importa? El ángel se levantó de su trono, su espada ardiendo con fuego dorado. Konrad, has venido muy lejos para morir. Una risa quebrada, histérica, resonó en la sala. ¿Morir? Oh, hermano mío. Ambos sabemos que la muerte es lo único cierto en este universo de mentiras. Curce avanzó, arrastrando sus garras de energía contra el suelo de mármol, dejando surcos humeantes. He visto tu muerte, Sanguinius. La he visto 1000 veces en mis visiones. El Vengeful Spirit, Horus, tu sangre derramándose mientras Padre observa impotente. Los ojos de Sanguinius se estrecharon, pero no por ira, sino por dolor. Yo también he visto ese futuro. Entonces sabes la verdad. El acechante nocturno abrió los brazos como si abrazara el vacío mismo. Las enseñanzas del emperador, sus promesas de razón e ilustración, todo mentiras. Nos creó como armas, hermano. Armas que saben cuándo y cómo serán destruidas. Y aún así, ¿por qué le sirves todavía? Sanguinius descendió los escalones del estrado, sus alas plegándose a su espalda. Cuando habló, su voz era tranquila, teñida de una tristeza ancestral. Porque elegir nuestro destino, incluso conociendo su final, es lo único que nos separa del caos, Konrad. Tú lo viste todo. Tu infancia en Nostramo, la oscuridad, el crimen. Viste que te convertirías y elegiste convertirte en ello. No elegí nada. El grito de Curse sacudió las ventanas. Fui creado así. Cada visión, cada pesadilla, cada acto de crueldad que cometería ya estaba escrito en mi sangre antes de mi primer aliento. El emperador me hizo monstruo y luego me condenó por ser exactamente lo que él diseñó. Mentira. La palabra de Sanguinius cayó como un martillo. Te conozco, hermano. Vi al niño que intentó traer justicia a Nostramo, que purgó la corrupción con miedo porque no conocía otra forma. Pero cuando el viejo te mostró bondad, cuando te ofreció otro camino, Lo maté. Curce se abalanzó hacia adelante, sus garras activándose con un zumbido letal. Porque vi lo que vendría. Vi que su bondad era en vano. Vi que todo lo que construiría se derrumbaría en sangre y traición. Las espadas chocaron. El ángel y la pesadilla se enfrentaron en el corazón del Imperium Secundus. Dos semidioses atrapados en una danza que había comenzado antes del tiempo. Cada golpe de Curce era caótico, brutal, desesperado. Cada parada de Sanguinius era controlada, precisa, cargada de pesar.
Mátame entonces. rugió Curze, exponiéndose deliberadamente. Demuestra que soy diferente. Demuestra que el futuro puede cambiar. Mátame y demuestra que tus visiones eran falsas. La espada de Sanguinius se detuvo a milímetros del cuello de su hermano. En ese instante congelado, ambos primarcas se miraron a través del abismo que los separaba. Konrad Curze, el acechante nocturno, con su rostro retorcido en una mueca de locura y desesperación. Sanguinius, el ángel, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. No, Susurró Sanguinius, retirando su espada. no es demasiado tarde, hermano. Nunca es demasiado tarde. El destino no es una cadena, es una elección. Ven con nosotros. Regresa a la luz. Todavía puedes... Solo hay caos al final. El dispositivo de demolición en el pecho de Curze parpadeó. La explosión lanzó a Sanguinius contra la pared. Cuando el humo se disipó, el acechante nocturno había desaparecido, solo su risa resonando en los pasillos como el eco de un futuro condenado. Meses después, en las cubiertas del Invincible Reason, Sanguinius observaba el ataúd de Stasis donde yacía Konrad Curze, congelado en el tiempo, su rostro pálido sereno por primera vez en décadas. Intenté salvarte. Murmuró el ángel, colocando una mano sobre el cristal frío. Intenté demostrarte que el destino podía cambiarse, pero tú elegiste tu oscuridad, hermano, como yo he elegido mi luz. Sus propias visiones lo asaltaron entonces. El Vengeful Spirit, Horus transformado, su propia muerte inevitable. Pero a diferencia de Curze, Sanguinius no huiría de ese futuro. Lo enfrentaría con los ojos abiertos. Ambos vamos hacia nuestros destinos. Susurró, activando los controles del ataúd. Pero yo camino hacia el mío por elección. Tú corres hacia el tuyo por miedo. El ataúd fue expulsado al vacío, girando en silencio a través de la oscuridad del espacio. Dentro, Konrad Curze soñaba con el asesino que vendría, con la vindicación que su muerte traería, con la prueba final de que tenía razón. Y en Terra, en el futuro que ambos habían previsto, el emperador preparaba a Amshem para su misión final. Porque incluso los dioses deben morir cuando su tiempo llega, y algunos eligen su muerte como otros eligen su vida.